Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz. Ya saben ustedes que es un programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica. Siempre lo comenzamos con el Así fue España, con ese recorrido por la historia de España que ahora nos tiene en torno al año 1000, año arriba a año abajo, y en el cual les contamos pues lo que generalmente no les han contado o incluso les han ocultado y hasta mentido. Nosotros les estamos dibujando en estas últimas semanas cómo es esa España del año 1000, que por cierto, en ese siglo XI es cuando la Reconquista se va a lanzar y ya se va a lanzar de una manera absolutamente incontenible, por una serie de circunstancias que sobre todo les vamos a contar a partir de la semana que viene, porque esta semana seguimos todavía con Sancho el Mayor. Y por cierto, ya saben ustedes que en este Así fue España se queda siempre con nosotros unos minutos más don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. Muy buenas noches, don César. Encantado, como siempre, de estar aquí con usted. Y ya saben que después de la Así fue España entramos en la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua, y ahí nos ocupamos de la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Y viene doña Sagrario Fernández Prieto y nos ayuda a hablar y a escribir cada vez mejor en esa lengua española. Pero en estos momentos estamos en el Así fue España. Don Lorenzo, tejiendo, Sancho Garcés III tejiendo para intentar atraer consigo los reinos. ¿Y cómo? Pues utilizando los lazos familiares, ¿no? Exactamente. Es la manera en la que se hacía. Bueno, yo no sé si ahora se hace tanto, pero desde luego que antes era la forma, ¿no? No, pero ha sido una política inteligente. Usted sabe que había un dicho en la Edad Moderna que decía aliguerant tu felix Austria nube, que hay que traducir como otros hacen guerras, tú feliz Austria, cásate, ¿no? En el sentido de que la política de los Habsburgo pues era una política sobre todo matrimonial. Desgraciadamente no fue el caso de los Habsburgo españoles, pero sí lo fue. Fue en buena medida la política de los reyes católicos, como seguramente veremos dentro de unos años, cuando lleguemos a los reyes católicos, porque efectivamente intentaron ir trazando alianzas matrimoniales. Para empezar, la de Castilla y Aragón, que eran ellos. Sí, y luego hubo más. La gente piensa que no, hubo más, sí. Hubo más, la idea efectivamente era esa. Por cierto, cuando lleguemos a eso, veremos cómo hubo una interpretación judía diciendo que como a los judíos los expulsaron de España, pues Dios castigó a los reyes católicos y se les iban muriendo los hijos. Y entonces las alianzas les salían mal. Ya sabe usted que la gente tiende a acercar a Dios a su sardina y efectivamente, a su ascua más bien, sí. y efectivamente, pues este era el caso que hay, ¿no? Bueno, en el caso de Sancho, evidentemente sí tenía esa política, y Sancho va a conseguir algo que, como veremos hoy, se disuelve a su muerte y va a tener consecuencias importantísimas, pero que en ese momento sí tiene una enorme importancia. Empezando por el condado de Castilla,
Sancho tiene la buena idea de casarse con Muniadona, que era la hija primogénita de Sancho García, que era el conde castellano. Esto parece que es un matrimonio que ya se celebró en el momento en que Sancho era mayor de edad, no era ese niño que vimos la semana pasada que llega al trono pues siendo una criatura, y de aquí van a salir una serie de reyes que son importantes. Va a salir García, que va a ser el que le va a suceder a él al frente de ese reino de Pamplona. Va a salir Fernando, que inicialmente es conde de Castilla, pero se va a convertir en rey de Castilla. Va a salir Gonzalo, que sería el régulo, que es la manera elegante de decir el reyezuelo de Sobrarbe y Ribagorza. Y va a salir Jimena, que acabará siendo reina de León, no porque León estuviera controlado por Pamplona, sino porque se casa con Bermudo III de León. Es decir, el mozo, conocido como el mozo, ¿verdad? Efectivamente, es decir, que aquí se produce una situación que es verdaderamente interesante porque hay un momento en que esa Castilla, que siempre ha estado vinculada con el reino de León, pasa, por el contrario, a estar regida por Sancho III. De hecho, en primer lugar, lo que consigue Sancho, bien es verdad que en beneficio del reino de Pamplona, es establecer claramente cuáles son las fronteras. Y esto va a significar que la frontera entre Pamplona, Navarra y Castilla se va a mantener igual durante un siglo en paz y sin ningún tipo de guerra, lo cual evidentemente es algo importante. Se mueve, se llega a mover esa frontera. Pero a favor de Navarra, y a partir de ahí se queda. O sea que efectivamente Castilla pierde parte de su territorio, pero, y además un territorio que tenía por lo menos desde la época de Fernán González, pero esa es una frontera que ya va a quedar así un siglo. Llegará un momento en que dejará de ser una frontera inamovible, pero efectivamente es una frontera que queda así. Hay otra cuestión también muy importante, y es que, claro, como él se casa con Muniadona de Castilla, lo que sucede es que hay una serie de condados de Castilla, el de Monzón, el de Álava, que efectivamente pasan a ser controlados por Pamplona. Como además tiene un hijo que es Fernando, que seguramente fue el segundo hijo de Sancho Garcés, bueno, pues lo que acaba sucediendo es que Fernando se va a convertir en el conde de Castilla. Y luego rey, ¿no? Luego rey de León también, ¿no? Pero llegará a ser rey. Y entonces Fernando es un personaje muy importante que llegaremos a ver en un momento determinado. Pero en cualquiera de los casos, y esto es bastante importante, lo que sucede es que Castilla, que ha tenido una época verdaderamente de enorme relevancia, de avanzar, etcétera, bueno, va a perder territorio y va a quedar bajo esa hegemonía navarra. Luego ya veremos que a la muerte de Sancho van a suceder cosas que apuntaremos, pero efectivamente se produce esa situación. También, y esto es bastante importante, Ribagorza y Sobrarbe, que eran unos condados que iban unidos y que eran importantes, se da la circunstancia de que se incorporan al reino de Pamplona en el 1015. Ahí había una serie de situaciones difíciles, había una relación de parentesco de Muniadona, que era nieta de Aba de Ribagorza, con lo cual, bueno, pues supuestamente estaba la excusa para intervenir. La historia nos dice que para intervenir en otro país y quedarte con él, tampoco se necesita afinar mucho las excusas, ¿eh? O sea, tú ahí pones una excusa que parezca más o menos aceptable y entonces, pues nada, tú entras ahí y se acabó. Aquí, además, la gran excusa es que los iban a proteger. O sea, esto es algo verdaderamente los líderes notable. Del mundo libre, los líderes del mundo libre, en este caso del mundo cristiano en España, pues hombre, los de Sobrarbe y Ribagorza, que a fin de cuentas, pues es que no sois ni reino que ni los cosa que no parecida. Sepan dónde está sería el norte del actual Aragón. Exactamente, Huesca, exactamente. Entonces, vosotros, pues se da la circunstancia de que en cualquier momento aquí os llegan los moros, sobre o los todo de la marca hispánica, algunos o los de estos. De la marca hispánica, venid que os proteja.
Entonces, pues Sobrarbe y Ribagorza, los pobrecillos, nadie les pidió opinión, los protegió, lo que quiere decir que los incorporó al reino de Pamplona. Más difícil y más tenso fue el caso de la taifa de Zaragoza. Esto es interesante, lo vamos a ver la semana que viene y nos va a llevar varias semanas. Tengo la sensación de que quizá incluso meses, que vamos a hablar de los reinos de taifas, es decir, cómo por fin llegamos, llevamos años diciendo cuando lleguemos a los reinos de taifas. Bueno, pues la semana que viene, Dios mediante, vamos a llegar y entonces veremos que de una manera que carece de antecedentes históricos y prácticamente de paralelos históricos, el califato implosiona y se convierte en casi una treintena de reinos de taifas. Y como veremos la semana que viene, esto carece de precedentes. Es decir, vamos a ver, hay imperios que en un momento determinado caen y se cuartean. Eso ha pasado desde la Unión Soviética en 1991 con los distintos imperios egipcios, el Imperio Romano, etcétera. Pero no es algo tan rápido por regla habitual. Es decir, el caso de la Unión Soviética sería también otra excepción. Por regla general, esos procesos son más dilatados. En el caso del califato sí que recuerda mucho a lo de la Unión Soviética, porque aparte de que aparecen por ahí multitud de reinos, de taifas, además quien provoca la caída es la gente de dentro. Es decir, a diferencia de la Unión Soviética no tenían espías enredando, pero efectivamente sí que lo provoca la gente de dentro. Y entonces hay una serie de taifas que se forman sobre todo siguiendo criterios étnicos, es decir, o eslavos, o moros o árabes son los que se hacen cargo de ellas y una de las taifas más importante es la de Zaragoza. Claro, la taifa de Zaragoza le pillaba a Sancho muy mal. Pamploneses y zaragozanos van a estar combatiendo durante años y unas veces ganan unos y otras veces ganan otros, pero eso no se decide por ningún sitio en un sentido positivo. Ahí hubo una lucha continua y efectivamente sí que lo supo utilizar en un momento determinado Sancho cuando muere el primer emir de la taifa de Zaragoza, que era Mundir I, lo aprovecha para quedarse inmediatamente con Sobrarbe y Ribagorza. Le viene maravilla para quedarse con Sobrarbe y Ribagorza. Aquí al final, y esto sí va a ser bastante interesante, lo que sí se va a producir, pero se va a producir ya sobre todo en su sucesor Ramiro, es que claro, esos pequeños condados de Aragón, de lo que ahora sería Aragón, pues finalmente acaban aglutinándose y van a formar el reino de Aragón con Ramiro, hijo de Sancho. Y aquí, como veremos en su día, va a surgir un reino de enorme importancia. Va a ser el segundo reino peninsular después del reino de Castilla, que también viene después de Sancho. Que integraría parte de lo que en aquel momento de Sancho era el reino de Pamplona, ¿no? Efectivamente. Porque la taifa de Zaragoza llegaba casi hasta Calahorra y luego a partir de ahí al norte sería todo reino de Pamplona, territorio que hoy no es evidentemente Pamplona. No, evidentemente hoy no, pero aquí evidentemente sí que hay una situación que es enormemente importante porque es verdad que Sancho no consigue derrotar de una manera definitiva ni mucho menos a la taifa de Zaragoza, a la que dedicaremos un programa en su día. Tampoco es que le arrebate mucho territorio, pero consigue tener la excusa para apoderarse de Sobrarbe y Ribagorza y va a ser el núcleo de ese reino de Aragón que va a surgir después y que va a ser un reino muy importante. De manera que si a Castilla, por un lado, la tienes en tu esfera de influencia y la has sacado de esa situación de independencia y de esa situación, bueno, de orbitar más o menos en torno al reino de León para que orbite en torno al reino de Pamplona-Navarra, pues en el caso de Aragón has sentado las bases para que se convierta en un reino. Tanto Castilla y Aragón serán los reinos importantes, las coronas importantes en el resto de la Edad Media.
Sancho también intenta pasar al otro lado de los Pirineos y apoderarse de Gascuña, que es la Vasconia francesa, para que nos entendamos, o lo que algunos llaman la Navarra francesa también, ¿no? Entonces, es verdad que la gente que había en esa Vasconia, en su mayoría, no hablaba el vascuence, es decir, era gente que efectivamente sí, había gente que hablaba el vascuence, pero realmente era una minoría. El intento lo hace Sancho y el intento no sale bien. Es decir, ha habido gente que ha dicho que efectivamente consiguió someter a Gascuña a lo que era el poder de Pamplona. Gascuña, para que la gente se sitúe, está entre los montes Pirineos y el río Garona, en el sur de Francia, pero la verdad es que no es cierto. Que en realidad el origen está más en Carlomagno que en otro sitio. Exactamente, y ahí de hecho, pues ese plan no lo consigue. En el ducado de Aquitania sería, ¿no? Toda esa zona. Exactamente. La tierra de D'Artagnan, dicho sea de paso, que era un vasco francés, pero vasco. Cosa que generalmente los vascos no saben porque están pensando... Se afeitaba sin espuma también, D'Artagnan. Exactamente, sí, porque piensan en otros vascos menos ilustres, ¿no? Como ese cabeza hueca que se llamaba Sabino Arana y gente de este tipo, pues es una pena, ¿no? Pero efectivamente esta es la situación. ¿Qué pasa con León? Bueno, vamos a ver, aquí con León la verdad es que la situación también es una situación en la que logra imponerse Sancho el Mayor, porque a su hermana Urraca Garcés, la casa en el 1023 con Alfonso V, que era el rey viudo de León. Y entonces, bueno, esto hace que ya con León, en vez de existir un enfrentamiento, lo que haya es una alianza matrimonial que pasa por su hermana Urraca. Hay que señalar que el matrimonio fue muy discutido, porque la doctrina canónica prohibía los matrimonios entre personas que tuvieran algún antepasado común en 7 generaciones. Entonces, si la persona A quería casarse con el persono B y había algún antepasado común en las 7 generaciones anteriores, no podían casarse porque había un impedimento canónico de consanguinidad. En esto, como en muchas otras cosas, pues bueno, el derecho canónico ha ido cambiando y hoy en día pues hasta se casan los primos y no tiene la cosa mayor trascendencia. Todavía en mi infancia había que pedir una dispensa papal, pero vamos, esta es una cuestión que ha ido cayendo en el olvido, pero en ese entonces la verdad es que este matrimonio no se hubiera podido celebrar. Claro, como Sancho se empeñó en que el matrimonio se celebraba, el matrimonio se celebró y claro, aquí lo que acaba sucediendo pues es una influencia enorme dentro de lo que es esa corte leonesa, que ya no es enemiga, sino que por el contrario está aliada matrimonialmente. Aquí Sancho va a querer hacer algunas cosas que efectivamente son curiosas. Por ejemplo, había un obispado que era el obispado de Palencia. El obispado de Palencia era un obispado que había existido desde la época de los visigodos. Lógicamente, el culto que tenía era el culto mozárabe. Es verdad que ese obispado de Palencia desapareció cuando se produce la invasión islámica del siglo VIII, pero era un obispado mozárabe. Como Sancho había decidido echar su cuarto a espadas sometiéndose al obispo de Roma, pues lo que hizo fue que restauró el obispado de Palencia, colocó como obispo a un catalán. Es algo tremendo, o sea, el típico catalán que acaba enchufándose fuera de Cataluña y tal. Encima se llamaba Poncio, que no es un buen nombre. Había estado en Oviedo ya haciendo de las suyas. Para un cristiano, efectivamente, había estado en Oviedo, y aquí ya lo que sucede es que impone la liturgia romana, con lo cual evidentemente va avanzando en una dirección que acabará consumando Alfonso VI. Ahora estaba Alfonso V, bueno, pues cuando llegue Alfonso VI, entonces ahí se va a producir ya finalmente la sumisión a Roma, con resistencias como las del Cid Campeador, que veremos
en su momento. Y cambia el rito, ¿no? El rito litúrgico, Claro, ¿no? pasa de ser el mozárabe a ser el rito latino. Era muy diferente realmente el rito. No era tan Mozárabe. diferente, pero claro, en el rito mozárabe se seguía una tradición hispánica procedente seguramente de África, es decir, Ajá. en fin, Blázquez, que fue, por cierto, el Sí. presidente de mi tribunal de tesis y que era el decano de los historiadores españoles, él estaba convencido de que el cristianismo, aparte de lo que predicara Pablo en el siglo I y si quedó alguna cosa, pero el cristianismo hispano era sobre todo de origen africano. Es decir, misioneros cristianos africanos habían llegado a España y entonces habían impuesto pues toda esa liturgia que era sobre todo de origen africano. Esto yo no diría que es seguro a un 100%, pero casi casi. Es decir, es muy posible que fuera así. Y entonces era distinto. La liturgia romana, pues era una liturgia de Roma, que había ido extendiendo a otros países, como era el caso de Francia, que había encontrado resistencia en algunos lugares, como en Milán, que fue la última diócesis que se sometió a Roma ya en el siglo XIII, es decir, se lo pensaron bastante antes de aceptar la supremacía de Roma, y por supuesto en Oriente la liturgia no tenía nada que ver con la romana, era diferente. O sea, era totalmente diferente. La liturgia mozárabe, seguramente de origen árabe, tampoco es que fuera tan distinta de la latina, era además también en latín, pero era diferente y bueno, se acabó adoptando eso, lo que para muchos era inaceptable porque les estaban imponiendo una liturgia que no era la suya. Llega el año 1035 y más concretamente el 18 de octubre, cuando fallece Sancho Garcés, hombre muy joven, porque si nació en el 92, estaríamos hablando de una persona que tenía 40 y pocos años, si nació en el 96, era una persona que no había llegado a los 40 años, que para la época no estaba mal, pero efectivamente era una edad todavía juvenil. Nadie se esperaba que se iba a morir. Es decir, no sabemos a qué se debió la muerte, pero fue una muerte inesperada y la muestra está en que su primogénito y heredero, que era García, en esos momentos estaba de viaje a Roma, porque ya habían reconocido la supremacía de Roma, para cumplir con un voto religioso. Es decir, esto les pilló absolutamente de imprevisto, las causas desconocidas, pero en fin, un ataque cardíaco le puede dar a cualquiera, incluso a gente que parece que está llena de salud. Hay una anécdota curiosa sobre Sancho el Mayor y es saber dónde está enterrado, porque tanto el monasterio de San Salvador de Oña, en Oña, como el Panteón de los Reyes de San Isidoro, en León, tienen tumbas que dicen que en ellas reposa Sancho el Mayor. Y además hay fuentes escritas que abogan por las dos tesis. O sea que esto es algo difícil de saber dónde está. Cabe la posibilidad de que estuviera en algún momento sepultado en los dos sitios. Es decir, que en un primer momento... Que hubiera dos enterramientos en este caso. Hubiera un enterramiento primero en León y que luego su hijo Fernando se lo llevara al monasterio de Oña. Esa es una posibilidad, no es que sea algo seguro, pero cabe la posibilidad de que hubiera un primer enterramiento y finalmente Fernando se lo llevara a Oña. La mujer le sobrevivió por lo menos 31 años, ya murió en el 66 y para aquel entonces todos sus hijos habían muerto. Es decir, la madre sobrevivió a los hijos y solo quedaba una hija que era Jimena, que era viuda del rey de León, Bermúdez. Y aquí entramos ahora, después del espinoso asunto de dónde fue enterrado y todo lo demás, entramos en el lío de la sucesión de Sancho el Mayor, que se ha interpretado de distintas maneras. Cuando yo todavía era estudiante en el bachillerato, se enseñaba que lo que había hecho era dividir el reino.
Es decir, el gran error de Sancho el Mayor era que cuando se iba a morir, pues decidió que dividía el reino, y claro, dividió el reino y dejó organizado una zapatiesta de campeonato, porque lo que había ido uniendo ahora se dividía, etcétera, etcétera. Y esa es una tesis que se ha enseñado durante décadas. O sea, yo todavía tuve que aprender eso en el bachillerato. Hoy en día se discute mucho que eso sea correcto. O sea, eso se discute mucho. Y hay gente, hay historiadores, que aseguran que el testamento siguió el derecho pamplonés, el derecho navarro, que es un derecho de mayorazgo que otorga la herencia al hijo mayor. Eso ha seguido en el derecho navarro. En el derecho navarro, tú eres el segundo hijo y no te dan ni la hora ni los buenos días. Es decir, todo pasa al hijo mayor, y como Navarra sigue conservando su derecho foral, que es uno de las rémoras de la Edad Media que todavía se viven en España, pues evidentemente si tú eres el mayor te quedas con todo, y por supuesto el resto de los hijos, pues hombre, más allá de alguna manda, un legado, no les toca nada. Yo tengo que reconocer que cuando yo era muy niño, y cuando digo esto estoy hablando que tenía 7, 8 años, y yo era el primogénito, a mí eso me parecía muy bien. Es decir, eso de que todo se lo quedara el primogénito y los Yo que también vinieran, soy primogénito, en mi caso, sí. Pues a mí me parecía muy bien que se quedara con todo, y los que vinieran detrás, oye, pues se fueran a las Indias. No sé si a o don algo así. Gustavo le parecía exactamente Yo creo lo que mismo. el pobrecito era muy pequeño y todavía no se enteraba de estas cosas, tendría 3 o 4 añitos, mientras yo lamentaba no haber nacido en Navarra. O sea que yo creo que el pobrecillo no se había enterado. También te digo de que nada si de hubiera esto, tenido conocimiento no se hubiera callado, porque don Gustavo no tampoco me es de los cabe que la se menor calla. duda de que no. No, Un abrazo desde aquí al director de Buscando el Cao. Efectivamente. De Cesarvidal.tv. Bueno, pues esto seguramente se cumplió, y efectivamente García, que era el primogénito, se quedó con el reino de Pamplona, más lo que el reino de Pamplona había arramblado de Castilla, por ejemplo La Rioja, más el condado de Aragón. Y entonces uno dice, bueno, ¿y el condado de Castilla qué pasa? Hombre, pues muy sencillo, que el condado de Castilla pasó al heredero. Otra vez a León. No, el condado de Castilla efectivamente volvió a León, pero además el condado de Castilla se repartió entre hijos, que por un lado a García, junto con el conjunto del reino, le pasó, pero es que Fernando era conde de Castilla, había sido designado antes de la muerte del padre, y por lo tanto pues recibió un condado de Castilla bastante disminuido, porque era lo que era Burgos hasta el Duero, poco más. Y luego, dentro del reino de Pamplona, pero convertidos en señores feudales dentro de Pamplona, dentro del reino de Pamplona, no independientes, pues quedó un Ramiro, que se quedó con Aragón y un pedacito de Navarra, y Gonzalo, que se quedó con Sobrarbe, Ribagorza y algún trocito de Aragón. Es decir, aquí se siguió el testamento del derecho navarro, no hubo en absoluto esa división, y por el contrario, pues pasó lo que pasó. Ahora, esto con tiene... Vizcaya y Álava dentro del condado de Castilla, Naturalmente, como siempre ha sido, por supuesto, como siempre ha sido. Ahora, esto es realmente muy interesante, porque al final, dentro de lo que es la herencia de Sancho, este reino de Navarra, bueno, se va más o menos a mantener, lo vamos a ver que vuelve a aparecer en la Reconquista, pero evidentemente esa expansión que tiene con Sancho el Mayor no la va a volver a soñar. Sin embargo, lo que va a venir de aquí van a ser esos dos grandes reinos que son Castilla y Aragón. De soltero, Sancho había tenido un amorío con una señora que se llamaba Sancha de Aybar. Y con Sancha de Aybar tuvo a Ramiro, que sería en su momento, primero era considerado un rey bastardo, y sería en su momento Ramiro I de Aragón, que inicialmente ni siquiera es llamado rey, sino que es llamado régulo. El régulo es el pequeño rey en latín. Bueno, este es el hijo bastardo, Ramiro, que va a ser en su día el origen de un reino ya no condado de Aragón.
Pero luego, por otro lado, como hemos hablado antes, se casó con Muniadona de Castilla. Y aquí, efectivamente, los que fueron apareciendo, pues fueron personajes importantes. El primero, el rey de Pamplona, García Sánchez III. El que estaba en Roma cuando muere el padre. Exactamente. El segundo, Fernando, o Fernando Sánchez el Grande, que es conde de Castilla, que es rey de León y en un momento determinado se va a convertir en rey de Castilla. Y este es un personaje importante porque aquí va a surgir una Castilla que ya es algo serio y que va a tomar carrerilla y prácticamente hasta expulsar a los musulmanes de España no va a parar. Habrá una hija, que es Jimena, que se casó con Bermudo III de León, hemos hablado antes de ello, y que va a permitir que en la época de Sancho el Mayor, Navarra, Pamplona, Navarra, tenga casi el control de León, por lo menos León no se atreve a molestarle mucho. Está Gonzalo Sánchez, que acabó siendo el régulo de Sobrarbe y Ribagorza, y luego va a haber una hija mayor Sánchez, es el nombre, que ésta se casará con Ponce III de Tolosa, al otro lado de los Pirineos, pero sin tener unos resultados notables. El reinado de Sancho es muy importante. No solo porque es el rey cristiano más importante en la época, no solo porque conecta al obispo de Roma con España, que hasta entonces se había mantenido totalmente independiente de ese sometimiento al obispo de Roma, pero esto va a tener mucha trascendencia después, sino también porque él es el primer monarca que va a saber aprovechar la debilidad de los reinos de taifas. No es que vaya a ganar territorio, porque encima la taifa que tiene enfrente es una de las más fuertes, que es la de Zaragoza, y no era ninguna tontería, aunque eso sí, le da la excusa para quedarse con Sobrarbe y Ribagorza, que los pobrecitos estaban ahí en medio. Pero efectivamente va a ser un monarca que de alguna manera ha sentado las bases para lo que va a ser el gran impulso de la reconquista posterior. Porque de ahí sale un reino de Castilla, porque de ahí sale un reino de Aragón y porque además las taifas tienen tal estado de debilidad que a partir de ahora los avances cristianos van a ser verdaderamente espectaculares. Y de hecho no lo son más, como tendremos ocasión de ver quizá antes de que acabe esta temporada, pero no estoy seguro, porque llaman en su apoyo a la gente de Marruecos, y claro, la gente de Marruecos desembarca en masa en España y entonces eso significa que la reconquista va sufriendo frenazos, aunque es algo ya imparable. Que va a tardar todavía pues casi 5 hablar de los Banu Qasi, entonces, ¿no? Hablaremos de muchos de este tipo y la semana que viene vamos a empezar con los reinos de taifas, vamos a explicar cómo se produce algo tan raro. Que taifa significa bandos, ¿no? Bandos, exactamente, acciones, sería algo así como bandos. Y entonces vamos a ver cómo aparecen esos reinos de taifas, cómo se configuran, cómo se llegó a esa situación y luego en semanas siguientes vamos a ir hablando de los distintos reinos de taifas, porque los hubo de todo tipo, algunas taifas fueron muy importantes, como fue el caso de Sevilla, como fue el caso de Zaragoza, y sobre todo porque se produce un fenómeno muy peculiar que yo creo que el único paralelo histórico muy similar es el de la fragmentación de Italia en distintos estadillos y que en un momento determinado hace que en esos estadillos haya una vida cultural tremenda. Entonces tú ves de pronto lo que son esos pequeños estados italianos, que a veces era una ciudad y varios pueblos alrededor y poco más, y sin embargo la vida cultural que había era impresionante, pues es lo mismo que pasa con los reinos de taifas. En los reinos de taifas se va a producir una vida cultural que nos va a llevar mucho tiempo, pero que merece la pena conocer, porque no solamente hay grandísimos autores, científicos,
poetas, artistas que son musulmanes, sino también judíos. Los judíos van a vivir su edad de oro de Sefarad precisamente con los reinos de taifas, donde efectivamente no les molestan, donde hay mucho lugar para el poeta, donde hay mucho lugar para el artista, donde hay mucho lugar para el filósofo, y ahí van a tener una edad de oro. Y son una serie de autores tanto musulmanes como judíos que en todo el mundo se conocen y que realmente son de una enorme importancia en la historia de España, pero que desgraciadamente quienes no los conocen son los españoles. Bueno, pues nos vamos a ir deteniendo en esa gente y yo no sé sinceramente si para cuando acabemos esta temporada habremos narrado toda la historia de los reinos de taifas y del inicio de Castilla y de Aragón. No sé si llegaremos al Cid antes de que acabe la temporada, pero bueno, por ahí nos quedaremos. Bueno, prepararé mi espada. Ahí sí que voy a sacar la espada, don César. Porque sí, esto va a ser un constante, sí, entre los propios andalusíes que se enfrentaban entre sí con odios morunos y que la verdad es que la influencia cultural que eso tiene en lo que son los españoles es difícil de negar, ¿eh? O sea, es algo... la historia de España al final te das cuenta de que hay una serie de influencias que han tenido, si se quiere, el lado bellísimo del arte, de la poesía, en un momento determinado también será de la pintura, pero que luego en cuanto a la formación del carácter y en cuanto a entidades políticas sólidas y tal, han dejado mucho que desear, ¿eh? Iré poniendo a Tizona en el yunque, ¿verdad? Para prepararla para esos programas, don César. Para lo que viene, para lo que se nos viene, sí. Un placer, como siempre, lo pasa muy bien. Yo me lo paso muy bien con estos viajes, sobre todo después del Despegamos, ¿no? Que estoy ahí en toda la arena geopolítica y al final descubrimos que la arena geopolítica ya existía desde hacía mucho tiempo y que realmente pues hay una serie de movimientos que han permanecido ocultos para el común de los mortales, especialmente para los que hemos estudiado en España, y es triste, ¿no? Porque al final es la historia de nuestro país. Así que nada, espero que nuestros amigos también hayan disfrutado mucho. Seguro que sí. Y mañana seguiremos volando y en la historia, pues en Así fue España nos volveremos a ver. Lo mismo hablamos del aceite de oliva, mañana en el Despegamos. Mañana vamos a hablar del aceite de oliva. Fíjese usted. Hace usted muy bien. Hablaremos. Voy a prepararme una tostadita, no he comido todavía, oye. Yo tampoco. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.